invitarle a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis. El día de hoy vamos a estar en Apocalipsis 14, del 6 al 13. Apocalipsis 14, del 6 al 13. Y antes de comenzar en el texto, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta hoy. Entonces, en el capítulo 1 vimos la visión de Jesús resucitado. Él se muestra, se muestra a Juan en su gloria, ¿verdad? Juan lo ve ahí en la isla de Patmos. Seguidamente el Señor escribe en capítulo 2 y capítulo 3 el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias. Sabemos que eran 7 iglesias en Asia, sin embargo cada pasaje termina diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La idea es que es un mensaje para las iglesias, pero también es un mensaje para nosotros. Desde el capítulo 4 en adelante la palabra iglesia desaparece, ¿verdad? Y no se menciona más. Capítulo 4 vemos la adoración celestial. En el capítulo 5 se les ha entregado al Cordero el libro y él empieza a abrir los sellos. Los sellos son los juicios de Dios sobre las naciones. Estudiamos los sellos y antes de empezar las trompetas hay un preludio, ¿verdad? En donde habla acerca de los 144,000 y de la adoración de una multitud vestidas de ropas blancas. Después de este preludio estudiamos las trompetas. Ya estudiamos las 7 trompetas. Y ahorita estamos nuevamente en un paréntesis que abarca del capítulo 10 al capítulo 14, que es el que vamos a estudiar esta mañana. Ahora, capítulo 10 es la visión del ángel que le entrega el rollo a Juan y Juan lo come. Luego el capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13 les compartía, creo que es el plan de Dios para Israel al final de los tiempos. Habla acerca de cómo Israel va a ser perseguida, ¿verdad? Por los gentiles, cómo al final de los tiempos también el anticristo va a gobernar las naciones. Ahora, el capítulo 14, que es el que vamos a estudiar hoy, hace un contraste entre el gobierno del anticristo y el gobierno de Cristo. Y hace un contraste también entre el destino de los que son sellados por el anticristo y de los que son sellados por Cristo. Hay ese contraste que vamos a verlo ahorita en el capítulo 14, a lo largo del capítulo 14. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 13, que son los que vamos a estudiar esta mañana. Apocalipsis 14, 6 al 13. Dice así: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Si pudiésemos bosquejar esta porción, podríamos hacerlo en 3 mensajes. El primero es el mensaje del Evangelio eterno que va a dar este ángel, el primer ángel que aparece, ¿verdad? Predica el Evangelio en el tiempo de la tribulación. Es sorprendente ver la obra evangelística que va a haber en este tiempo, un tiempo diferente. Vemos en el capítulo 7 que Dios sella 144,000 judíos para llevar el Evangelio en este tiempo. También en el capítulo 11 vemos que Dios levanta a 2 testigos para llevar el Evangelio en este tiempo. Y también aquí aparece este ángel que está llevando el Evangelio eterno. El segundo ángel que aparece acá habla sobre la caída de Babilonia. Este suceso se va a describir también en el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis. Y el tercer ángel habla acerca del juicio que va a recibir todos los que adoran la bestia. Van a recibir la copa de la ira de Dios. Y la descripción de la copa de la ira de Dios también aparece en el capítulo 15 y capítulo 16 de Apocalipsis. Entonces, ahora vamos a pensar en el primer mensajero. Vamos a ir al versículo 6. Entonces, dice versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. La palabra otro que se usa acá tiene la idea de que es otro del mismo tipo. Así como hubieron ángeles que tocaron las trompetas en los capítulos anteriores, estos también son ángeles del mismo tipo de estos que tocaron las trompetas. A otro ángel dice volar por en medio del cielo. La idea de en medio del cielo es como a la vista de todos, como cuando el sol está a la mediodía, en la mitad. Así va a haber este ángel predicando el Evangelio eterno en el tiempo de la tribulación, a la vista de todos. Todo el mundo va a escuchar. En Mateo 24 hay una promesa que dice que cuando este Evangelio del reino sea predicado a todas las naciones vendrá el fin. Este es el cumplimiento de esta promesa acá, antes del final. El Señor va a usar también a los ángeles para llevar el Evangelio. En nuestro tiempo, en el tiempo en que vivimos, los responsables de llevar el Evangelio somos ¿quiénes? Somos nosotros los llamados a llevar el Evangelio a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Pero en el tiempo de la tribulación, Dios va a usar a los 144,000, va a usar a 2 testigos y también va a usar a los ángeles para llevar el Evangelio eterno. No sé si puedes ver la misericordia de Dios. Por un lado, Dios está derramando su ira sobre las naciones, pero por otro lado, Dios también está enviando mensajeros que lleven el Evangelio eterno para que la gente se arrepienta en ese tiempo. Dice entonces, versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Esta descripción del Evangelio es importante porque hay muchas personas que piensan que el Evangelio es diferente en diferentes épocas. Algunos hablan del Evangelio de la gracia o el Evangelio al final de los tiempos, el Evangelio de la tribulación. Pero la forma en cómo describe acá el Evangelio es como uno solo, como el Evangelio eterno, uno solo. El Evangelio por medio del Mesías, el Evangelio por medio de la fe en la obra redentora del Mesías. Uno solo, un evangelio que te lleva al arrepentimiento. Mira lo que dice en el versículo 7, lo explica cuál es el mensaje, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo
el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiero que pensemos un momento a qué nos conduce el Evangelio eterno. ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Cuál es el fruto de haber creído el Evangelio eterno? Mira lo que el ángel les decía acá, 3 cosas. Temed a Dios. Y luego dice, darle gloria. Y más adelante el tercer imperativo es, y adorar al que hizo el cielo y la tierra. Entonces, cuando una persona cree el Evangelio eterno, hay 3 cosas que deben pasar en su vida. 1, el temor de Dios viene a su corazón. Un resultado de haber comprendido el Evangelio eterno y haberlo aceptado es que el temor del Señor viene a mi corazón, el temor del Señor. La segunda cosa que viene a mi vida es un deseo de darle gloria en cada decisión que hago. Este fruto de haber comprendido el Evangelio eterno. Yo quiero que Cristo sea glorificado en mi vida, en mis decisiones, en mi familia, en mis acciones. Yo quiero que Cristo sea glorificado en todo lo que yo hago. Y la tercera característica o el fruto del Evangelio eterno es que yo quiero darle gloria a Dios, adorarle como el Creador, adorarle como el Creador. Esas 3 características están en todo aquel que ha creído el Evangelio eterno. No entendemos a veces qué tan importante es que nosotros adoremos a Dios como el Creador. Una de las razones por las cuales Dios va a juzgar al mundo al final de los tiempos es porque el mundo ha rechazado a Dios como Creador. Por eso es muy importante. Si ustedes recuerdan de pronto las luchas filosóficas en 1950 hasta el 2000, era la idea de la evolución y ha sido la lucha, ¿verdad? Personas defendiendo la evolución, la ciencia, la falsa ciencia, defendiendo la evolución, diciendo, nosotros no venimos de Dios, somos producto de nosotros mismos. Y este ha sido el primer paso de la humanidad en contra, formalmente en contra de Dios como Creador. Ahora, en nuestra época, hay otra batalla, y es la elección de género. Eso es muy común ahora. Dios hizo al hombre y a la mujer, lo hizo hombre y lo hizo mujer. Pero ¿qué dice el hombre hoy? Nuestra sociedad hoy dice, no me importa. Yo puedo decidir lo que yo quiera hacer. Y estamos haciendo a un lado todo lo que el Creador ha establecido. Hemos rechazado a Dios como sociedad hoy, a Dios como el Creador. Y esa es una razón por la cual Dios va a juzgar las naciones a final de los tiempos. Ahora yo te pregunto, ¿has creído al Evangelio eterno? ¿Has comprendido el Evangelio eterno en tu vida? Y esas 3 cosas, hay temor por el Señor. Hay un anhelo de darle gloria a Él y quieres adorarle. Estas son evidencias de haber creído el Evangelio eterno. Entonces vemos acá en el tiempo de la tribulación la ira de Dios, pero también vemos su misericordia al enviar a estos ángeles a anunciar el Evangelio, al enviar a este ángel a anunciar el Evangelio eterno a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y pueblo. En la iglesia tenemos la costumbre de procurar que las personas que nos visitan por primera vez, invitarlas a que se queden para poder compartir con ellos el Evangelio. Esa es parte de la costumbre de la iglesia, de nuestras actividades. Y algunas personas piensan que de pronto eso no es amable o eso es algo pesado, que de primera les presentemos el Evangelio. Sin embargo, yo quiero que reflexiones un poco en cómo se manifiesta el amor y la misericordia. ¿Cuál es el gesto de amor más grande que yo puedo darle a alguien? ¿Cómo puedo mostrarle misericordia? ¿Cómo puedo mostrarle que me interesa? ¿Cómo puedo mostrarle que le amo de una manera tangible, verdadera, si no es a través del Evangelio mismo? Si hay algo que la gente necesita oír hoy, es el Evangelio de Jesucristo.
Si es lo que la gente necesita hoy, es la salvación, el perdón de sus pecados y encontrar el propósito de Dios para sus vidas. Este es el mejor regalo que nosotros podemos darle a alguien. Y eso es lo que el Señor está haciendo, permitiendo al final de los tiempos, al enviar a estos ángeles a llevar este anuncio a los moradores de la tierra en el tiempo de la tribulación. Ahora vamos a pensar en el segundo anuncio. Dice, versículo 8, segundo mensajero, dice versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo mensajero, el segundo ángel, emite un juicio contra Babilonia y lo dice 2 veces, cayó. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 41, en el versículo 32, José está explicándole a Faraón por qué tuvo 2 veces el mismo sueño. Dios le había dado un anuncio a Faraón a través de sueños. Uno era de espigas y el otro era de vacas, ¿verdad? Pero era el mismo sueño. José le dice en Génesis 41:32, la razón, le dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Al ángel repetir el juicio 2 veces, cayó Babilonia, lo que está diciendo es que eso es algo firme de parte de Dios y que va a pasar pronto. Ahora, ¿quién es Babilonia o qué es Babilonia? En Génesis aparece la fundación de Babilonia. Babilonia es una ciudad que fue fundada por alguien que se llamaba Nimrod, que significa rebelde, y ahí fue donde se levantó la Torre de Babel, ¿verdad? Inicialmente. Y esa torre era como un símbolo de rebeldía contra Dios. Como podemos llegar al cielo sin Dios. Esto es la Torre de Babel. Más adelante también aparece nuevamente Babilonia, capturando a los israelitas, a los judíos y llevándolos cautivos a Babilonia como un pueblo que gobernó el mundo. Y luego aparece aquí al final de los tiempos, nuevamente ese nombre de Babilonia. Babilonia sin duda aquí en el Apocalipsis es un imperio económico, político y religioso que va a gobernar las naciones al final de los tiempos. Va a ser la sede de gobierno del anticristo, Babilonia. Y vamos a hablar un poquito de eso en el capítulo 17 y capítulo 18. Ahora, muchos han señalado a Roma como Babilonia. Sin embargo, yo quiero en esta mañana que exploremos una alternativa diferente. Vamos a ir a Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13, y vamos a estudiar una profecía que hay contra Babilonia, porque muchos dicen, bueno, esta Babilonia no puede ser la ciudad porque Dios ha dicho que Babilonia no va a ser reconstruida. Pero me gustaría que estudiáramos el contexto de la profecía, Isaías capítulo 13, donde Dios dice que Babilonia no va a ser reconstruida. ¿Cuándo Babilonia no va a ser reconstruida? Porque algo importante en las profecías es el contexto. Entonces mira el contexto en el cual Dios da la profecía de que Babilonia no va a ser reconstruida más. Mira Isaías capítulo 13, vamos a leer el versículo 9. Escucha eso, dice, he aquí, el día de Jehová viene,
terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Yo te pregunto, ¿eso ya pasó? ¿Ya el Señor rayó los pecadores? ¿O tenemos un montón aquí en Honduras? ¿Qué piensa? Todavía no se ha cumplido, estamos esperándolo. Dice, versículo 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré, dice, escucha, al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré la altivez de los fuertes. En el día del Señor Él va a hacer todo esto. Y luego habla de Babilonia en el versículo 19. Y Babilonia, y Babilonia, hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Escucha esto, 20, nunca más será habitada. Entonces, si ves el contexto en el cual se desarrolla esta profecía, es un contexto al final de los tiempos. Es muy probable que esta Babilonia de la que está hablando Apocalipsis sea la misma ciudad que va a ser reconstruida una vez más y que va a gobernar desde ahí el anticristo. Ahora, con esto de las profecías uno necesita ser como bien prudente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo que hacemos es a través de las profecías tener un acercamiento a la realidad futura. Pero ¿sabes quién va a saber exactamente quién es Babilonia? Los que estén ahí. Y yo espero que ustedes no estén ahí. Vamos ahora a volver a Apocalipsis 14. Entonces dice versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor. Y esta palabra furor se puede traducir también como pasión de su fornicación. Y la palabra fornicación en el Apocalipsis tiene que ver también con idolatría. La idea es que de esta ciudad ha salido una influencia mundial de idolatría, de perversión en contra de Dios. Ahora vamos a ir al tercer anuncio. Entonces el primer ángel anunció el evangelio, el segundo anunció la caída de Babilonia y ahora el tercero va a dar una advertencia a los que han sido sellados por la bestia. Dice 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, vemos un énfasis en el pasaje. Mira, en el versículo 9 y en el versículo 11 recalca que la copa de la ira de Dios es específicamente, pues está preparada para los que adoran la bestia y para los que reciben a la marca en su frente o en su mano. Esto es para ellos. ¿Qué van a recibir? Dice versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, dice, puro
en el cáliz. ¿Puedes imaginar la ira de Dios pura en el cáliz? La idea es la copa. Nosotros vamos a estudiar la copa de la ira en un par de semanas, capítulo 15 y capítulo 16, donde se describe la ira de Dios, las copas de la ira de Dios. Ahora, no solo van a recibir las copas de la ira de Dios, sino que también dice en el versículo 10, y será atormentado con fuego y azufre, dice, delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11, y el humo de su tormento, dice, sube por los siglos de los siglos. Estás hablando del infierno, después de las copas, después de todo el tormento acá, viene el infierno. Y luego dice, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran, nuevamente, dice, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Cuando la gente lee el juicio final, dice, no creo, no creo. Es que sabe, Dios es bueno, Él no haría eso. Tenemos la imagen de Dios como si fuese una abuelita consentidora, ¿verdad? De esas que cuando los nietos no se comen la comida les dan picos. Pero Dios no es así. Dios no es así. ¿Sabes? Él ha mostrado su misericordia a través de Jesucristo, al enviar a Jesús, a través de los mensajeros, de los profetas. Él ha mostrado su amor y su misericordia. Pero así como Él ha sido fiel en salvar, también va a ser fiel en juzgar a las naciones y destruir las naciones al final de los tiempos y enviar al infierno a todo aquel que ha rechazado a su Hijo Jesús. Así como es real el cielo y la salvación, así también son reales los juicios de Dios y el infierno por la eternidad, así de real es. Y el hecho de que el Señor lo anuncie a través de estos ángeles muestra su paciencia y su misericordia. ¿Para qué? Para que podamos cada uno de nosotros estar seguros de que no vamos a estar ahí. ¿Cómo? Recibiendo el Evangelio eterno, arrepintiéndonos, entregando nuestra vida a Jesús. De pronto estás aquí pensando, bueno, la verdad es que yo no voy a estar ahí porque yo tengo a Jesús. Bueno, está bien, pero de pronto tienes familiares que no conocen a Jesús todavía. De pronto tienes vecinos que no conocen a Jesús, compañeros de trabajo que no conocen a Jesús. Y ahora que nosotros sabemos el destino que le espera a todo aquel que no ha recibido el Evangelio eterno, tenemos la responsabilidad de anunciarles a ellos, de hablarles, de rogarles que vengan al Señor. Pablo decía que él era deudor. Él era deudor y yo quiero decirle esta mañana, nosotros somos deudores también. Ahora que conocemos el juicio que viene, somos deudores a los demás, a los que no tienen a Jesús, de anunciarles, de advertirles lo que el Señor tiene preparado al final de los tiempos para todos ellos que no han recibido, todos aquellos que no han recibido a Jesús. Ahora, en el versículo 12 y 13, terminando esta mañana, el texto que vamos a estudiar hoy, habla acerca de la perseverancia de los santos. Van a haber algunas personas en este tiempo que van a volverse a Jesús, en la tribulación. No van a ser muchos gentiles, yo creo que van a ser más judíos por algunos textos. Van a haber algunos gentiles. Como en este tiempo habemos más gentiles que venimos al Señor y pocos judíos, al final de los tiempos va a ser al revés. Van a haber más judíos que gentiles, pero van a volverse al Señor. Ahora su fe va a ser probada. Vamos a leer versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Van a haber santos, van a haber personas que se van a convertir. Dice, aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos son los santos. Y así son los santos de hoy también, ¿verdad? ¿O no? Los santos de Dios guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué piensas? Yo creo que sí, así son los santos al final del tiempo también. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces en el versículo 13 nos explica la persecución que van a sufrir todos aquellos que no quieran ser sellados por la bestia, que no quieran adorarle. Dice el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Sabes cuál va a ser la mejor cosa, la cosa más linda que le va a pasar a un creyente en el tiempo de la tribulación? ¿Qué va a ser lo más bonito que les va a pasar? Morir, que los maten. Porque va a haber tanta persecución, va a haber tanto en contra de todo aquel que se denomine cristiano, que lo mejor que le va a pasar es morirse. Y por eso acá dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque ya no van a sufrir más. Va a ser un tiempo de suma persecución, de suma sufrimiento extremo ante todo aquel que declare a Jesús como Señor, que lo más bonito que le va a pasar es morirse. Y eso va a ser la bendición que va a recibir, poder morir en el Señor. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu los confirma. ¿Por qué? Aquí lo explica. Dice, descansarán de sus trabajos. Y esta palabra trabajos que se usa acá es la idea de fatiga. Son personas que están cansadas de estar luchando por su vida. Porque no pueden comprar, porque no pueden vender, porque no pueden ser parte de la sociedad, porque reciben persecución. Descansarán de su fatiga. Final dice, porque sus obras con ellos siguen. Y esa palabra obras tiene que ver con el servicio al Señor. Van a recibir la recompensa del Señor una vez que mueran. Los santos de la gran tribulación, su fe va a ser probada con persecución, con muerte, con prisión. Va a ser algo muy duro. Así que si estás aquí esta mañana, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar aquel tiempo? Hoy puedes entregar tu vida a Jesús, hoy es el día de salvación. Por otro lado, la Biblia dice que la fe es más preciosa que ¿qué? Que el oro. Así que si uno puede tener algo valioso es la fe, pero la fe necesita ser probada. Y en aquel tiempo la fe va a ser probada con persecución, con espada, con prisión. Pero en este tiempo la fe de los santos también es probada. También es probada. Las pruebas revelan si nuestra fe es verdadera o no. Yo quiero quiero animarle a preguntarse esta mañana, ¿usted realmente tiene fe verdadera? ¿Fe real? ¿Cómo puedo saber yo que mi fe es verdadera? La única manera en la cual yo puedo saber que mi fe es verdadera no es por cómo canto, o cómo salto, o cómo... No. Es cómo reacciono ante las pruebas. Ahí se ve mi fe. Si cualquier cosa me desanima en mi caminar con Dios, ya no quiero servir, ya no quiero seguirle, no quiero seguir adelante porque tuve este problemita. ¿Sabes? Los santos de la gran tribulación van a morir por Cristo. Y nosotros deberíamos tener esa misma fe hoy. Que nada nos desanima, que nada nos detiene, que estamos dispuestos a darlo todo por el Señor, porque nuestra fe es fe verdadera, que se ha probado en medio de las pruebas, de las dificultades. Y esta mañana usted tiene pruebas en su vida. Yo quiero que sepa que esta es la oportunidad de probar si su fe es verdadera. Si usted tiene dificultades, esta es una oportunidad para verificar si su fe es verdadera. La fe
persevera en medio de la prueba. Y si su fe no es verdadera, hoy puede pedir al Señor que le dé una fe genuina, una fe verdadera. La Biblia dice en Efesios 2:8 que somos salvos por gracia por medio de la fe, y luego dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. Señor, yo quiero tener tu fe, esa fe que persevera en medio de las pruebas. Para terminar, tengo un pequeño resumen. Compartir el Evangelio es mostrar misericordia y obediencia al Señor. Yo quiero animarle, si está aquí esta mañana, a pensar en sus amigos, familiares, compañeros que todavía no conocen al Señor, que no saben, que usted no ha hablado con ellos, o de pronto que ha hablado con ellos, pero ellos han rechazado. ¿Sabe? No se canse. Que ellos lo recuerden a usted como una persona que les rogó que vinieran a Jesús. Yo sé que todos tenemos amigos, familia que no conoce al Señor. ¿Sabe? Mostremos misericordia para ellos. Hablemosles del Señor. Cuando uno ve toda la injusticia también que está pasando, especialmente ahorita en el país, con todos estos casos de corrupción y todo eso, uno se frustra y se dan ganas de arrancarse los pelos, ¿verdad? Yo quiero que recuerdes algo. El Señor juzgará y vencerá a Babilonia. El Señor un día va a regresar y va a poner en orden todas las cosas. Mientras tanto, nuestra responsabilidad es anunciar el Evangelio, es vivir para el Señor, es pedirle al Señor que regrese. Él va a hacer justicia al final de los tiempos. Es Él, no nosotros, es Él. El juicio vendrá sobre todos los que le rechazan. Y si estás aquí esa mañana y todavía no has rendido tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, yo quiero que sepas que este juicio es para usted. La Biblia dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no va a aceptar sus buenas obras, su buena conducta, si usted rechaza a su Hijo Jesús. Usted está bajo el juicio de Dios. Y yo quiero rogarles esta mañana, no estoy aquí para acusarle, estoy aquí para rogarle que entregue su vida a Jesucristo, que alcance salvación y perdón de sus pecados por medio de la sangre de Cristo esa mañana, hoy. Por último, quiero que recuerde también que la fe en Jesús siempre será probada. Así como va a ser probada al final de los tiempos, también está siendo probada hoy. Quiero que vea todos sus problemas, sus dificultades como oportunidades para probar su fe. Y sepa que la fe verdadera persevera en medio de las pruebas. Vamos a orar.